Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces con la presentación. Y aquí. Entonces, un proyecto o el diseño de un proyecto, ¿cierto? En los conceptos básicos que debe tener este instrumento para expresar nuestra idea. A ver, quiero decir que un proyecto primero, ya lo vemos como una idea, ¿verdad? Sin embargo, esta idea tiene que ser comunicada a otros para que puedan participar de ella, para que puedan evaluarla o para que puedan, en el momento de la implementación, actuar en algunas de las etapas de este. Entonces, podemos decir también que un proyecto puede ser este documento escrito, ¿de acuerdo? En donde están expresadas todos los elementos técnicos que permiten representar la idea que tenemos. En este caso, algunos elementos esenciales son un objetivo general, objetivos específicos, un producto como resultado de la implementación del proyecto, actividades para alcanzar este producto y algunos recursos, ¿de acuerdo? Esto es como una estructura muy elemental. Después la vamos a ir revisando y profundizando en cada una de ellas para que nos volvamos, entre comillas, como expertos en poder generar cada una de estas etapas de este instrumento. Eh, ya. El árbol de problemas, ya, el árbol de problemas, voy a retroceder entonces en la mía. El árbol de problemas, ¿cierto? Se asocia con lo que vamos a llamar con el árbol de objetivos o la estructura básica del proyecto. Entonces, miren acá al lado derecho, se observa el problema central, ¿de acuerdo? El que yo identifiqué en este escenario en donde yo veía puros síntomas, en este caso los efectos, y pude deducir las causas. Entonces, cuando yo ya identifico y caracterizo un problema, lo que yo hago es ese problema transformarlo en un objetivo a realizar. Por ejemplo, en el caso de Catherine, su objetivo es sacar la carrera, ¿verdad? Pero para poder sacar la carrera, que es la respuesta a su problema, ¿verdad? De inseguridad, ¿verdad? Respecto a los conocimientos. Entonces, para poder cumplir con estos objetivos, hay objetivos específicos que resolver. Por ejemplo, el tema de el financiamiento. Por ejemplo, el tema de la coordinación, por ejemplo, de los horarios con el trabajo. Por ejemplo, otro objetivo es lograr la participación y asistencia en todas las clases. Otro objetivo es conseguir un aprobado en cada una de las asignaturas. ¿Me doy a entender? Y para poder lograr esos objetivos específicos en el tiempo, la suma de ellos va a permitir lograr el objetivo general. Y cuando yo logre el objetivo general, entonces he resuelto el problema desde el cual había nacido esta idea problemática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, Ya, esta es la lógica con la cual nosotros estructuramos entonces las ideas para proponer el proyecto. Obviamente, en esta primera etapa tengo que decirles que estamos revisando estas nociones. Sin embargo, los objetivos tienen una forma, una sintaxis, una estructura bajo la cual se tienen que redactar. El informe de proyecto, propiamente tal, tiene etapas que tienen que cumplirse y tiene formas de ser redactado. Entonces, después nos vamos a ocupar a lo largo del semestre de ir revisando esos elementos. Ya. Entonces, y aquí está la relación entre los objetivos y los productos, objetivo general, problema central, las actividades, lo que acabábamos de mencionar. Y ahora, este diagrama para mí es súper importante. ¿Se acuerdan que estábamos planteando la necesidad de poder revisar entonces el planteamiento de un proyecto
como la solución de un problema, que era lo que estábamos viendo acá. Bueno, tengo que decirles que en realidad no es un problema necesariamente. Si se dan cuenta aquí, en el rectángulo principal que es de color rosado, ¿qué tres elementos me está planteando para la generación de un proyecto? Tres conceptos que son totalmente diferentes, pero que son pertinentes para, en este caso, la generación de una idea. Yo voy a proponer una idea cuando encuentro una idea de proyecto, cuando encuentro primero, un problema. Dos, cuando veo una oportunidad. Oportunidad. Y tres, cuando se me presenta mm, Necesidad. una necesidad, correcto. Entonces son tres posiciones distintas desde las cuales, quiero decirles esto, me puedo enfrentar para resolver un escenario. Un escenario, podríamos decir, problemático. No como problema, sino que problemático. Un escenario que quiero revertir. Lo puedo ver como un problema, lo puedo ver como una oportunidad o lo puedo ver como una necesidad. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué tengo estas diferentes posiciones? Pregunta, ¿ahí está Catherine por ahí o no todavía? ¿Está Catherine o no? Parece que no es. Sí, profe, sí, sí, Ya, estoy acá. Catherine, sus estudios, ¿cómo usted los ve? ¿Como resolver un problema? ¿Como tener una oportunidad? ¿O como una necesidad profesional? Wow, las tres, como que las tres sirven. Ah, las tres sirven. Sí, Ya, sí. pero fíjese que usted solo hizo una pura idea, Ahí me iba a hacer la tarea. También. Chao. una pura idea de Mm. proyecto y con eso enfrenta tres escenarios. Pero, ¿por qué usted podría decir que era un problema? A ver, Ah, ser un problema. cuando usted me lo planteó, yo lo vi más como una necesidad de sentirse más segura. Sí, sí. No, no lo vi como un problema en No, realidad. no, 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 problema no era. Era más como la necesidad de tener más conocimiento, de poder Sentirse segura. potenciar más, sí, potenciar más lo que me iba a hacer cargo, sacarle el Correcto. provecho a la situación también. Muy bien. Entonces, nos colocamos en la posición más de necesidad. Se transformó en una necesidad para usted. Sin embargo, mire lo que le voy a decir, ¿ah? Las formas de financiamiento se transforman en una oportunidad o no. Claro que sí, porque resulta que Sí, había, en el país había existía la opción de poder optar a la gratuidad, ¿verdad? sí, Y por lo tanto, estudiar se transformaba en una oportunidad de poder hacer algo que antes uno no podía hacer, porque a lo mejor no le alcanzaba el dinero. exacto. Me doy a entender entonces, un mismo escenario de idea tiene diferentes posiciones para poder enfrentarse. Entonces, yo también a veces planteo que depende de cómo usted ve el mundo, usted va a tomar una posición u otra. ¿Me doy a entender? ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Usted se ve lleno de problemas que tiene que resolver? ¿Usted se ve a sí mismo como alguien lleno de necesidades a satisfacer? ¿O usted ve el mundo como un conjunto de oportunidades que usted puede ir a tomar? ¿Cómo ve de manera Sí. personal el mundo? Le digo, eso es para todo el curso, ¿ah? No solo para Catherine. ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo lo ven, jóvenes? Porque es súper importante la perspectiva de la cual nos vamos a presentar para proponer una idea de solución, para proponer un proyecto. Si se da cuenta de una manera muy optimista como una oportunidad o de una manera más pesimista como podría ser un problema o una necesidad. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo, por ejemplo, sigo estudiando y usted me pregunta a mí, pero usted no necesita seguir estudiando, ya tiene estudios, sí, pero quiero especializarme. Por lo tanto, ¿cómo veo yo esta?
¿Cómo veo yo esta opción de poder seguir estudiando? ¿Como un problema, una necesidad o una oportunidad? Una oportunidad, Claro, yo lo veo oportunidad. como una oportunidad. Para mí no es una necesidad. Yo podría seguir trabajando sin tener esos conocimientos o podría autoinstruirme. Sin embargo, la certificación es importante en el área tecnológica. Por lo tanto, yo lo veo como una oportunidad de mantenerme al día, actualizado. Y entonces poder certificar que tengo los conocimientos pertinentes para poder impartir las asignaturas que hago. Entonces, para mí es una oportunidad, pese a que lo viva como un problema. ¿Me doy a entender o no? El tema de los horarios, la dificultad de los tipos de trabajo que se piden, la dificultad de los temas. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo vive usted sus estudios? ¿Cómo vive usted su experiencia de tener un emprendimiento? ¿Lo vive como un problema? ¿Sufre? ¿O en realidad lo disfruta? ¿Se dan cuenta Creo que la que mayoría lo sufre. ya lo sufren porque, porque tienen menos tiempo, porque estamos siempre en contra de, estamos atrasados siempre, ya, sí, lo entiendo. Sin embargo, uno tiene que disfrutar lo que hace, me doy a entender, jóvenes, y esta visión desde cual uno se va a colocar más positiva o menos positiva, va a permitir que uno proponga ideas de un cierto tenor ante un mismo escenario. Entonces quiero que hagamos un ensayo de prueba de escenario, ¿les parece? Entonces tengo un problema. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Es un problema de una industria. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Ya. Yo, profesor. Ya, por favor. Caso dice, Alimentos del Valle, línea de empacado. El escenario, Alimentos del Valle Rosado, es una empresa familiar con 15 años en el mercado, dedicada al empacado de frutas y vegetales frescos en bolsas al vacío. En los últimos 3 meses, el gerente de planta, Carlos Mendoza, ha recibido reportes alarmantes. El 8% de las bolsas empacadas presentan defectos, sellado, incompleto, fugas de aire o contaminación con residuos orgánicos. Esto ha generado 3 devoluciones de supermercados importantes, 15 quejas de clientes finales en redes sociales y un costo mensual de 12.000 Dólares, pesos, dólares. $12.000 en productos desperdiciados y reprocesos. Los operadores reportan que las máquinas selladoras tienen un desgaste, el personal nuevo no está bien capacitado en los estándares de calidad y la presión por cumplir pedidos ha llevado a saltarse controles intermedios. Muy bien, gracias por la lectura. ¿Qué les parece? De- ¿Hay aquí una complicación o no? Sí, y hay consecuencias y negativas bastante. Bastante, ¿verdad? ¿Cuánto se pierde mensualmente en dinero? Dice que $12.000, eso son como 12 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y uno diría, bueno, ya, pero puede ser parte del proceso de perder dinero. Ya, pero 12 millones, o sea, imagínense que eso podría ser la planilla de pago del recurso humano, supongamos. O, por ejemplo, 15 quejas en redes sociales. Eso deteriora mucho la imagen de la empresa, ¿verdad? Peor todavía, mire, 3 devoluciones de supermercado importantes. Le devolvió el líder, le devolvió el Jumbo y le devolvió. ¿Cuál otro más puede ser? El líder y el ¿Tú? Santis. En la cuenta. Ya. Dice importante, dice ya. Pero ese es importante porque vende por volumen, ¿verdad? Ya. Y me devolvieron 3 supermercados, todo lo que les envié. Y mire las fallas. Mire las fallas. Sellado, fugas de aire y contaminación con residuos orgánicos. O sea, y, no sé, iban arvejas y encontraron un pedazo de zanahoria. No sé. Iba, iba choclo y encontraron unas hojas de acelga. No sé. ¿Me doy a entender? Algo pasa aquí en esta organización. Entonces, ¿usted cómo lo vería? ¿Como un problema, como una oportunidad o como una necesidad? Carolina Díaz, ¿cómo lo vería usted? ¿Un problema?
justifique por qué. ¿Por qué sería desde su perspectiva un problema? O sea, ya empezando por las devoluciones ay, bueno, los problemas que se presentaron en En cada cada, producto. en cada etapa, ¿verdad? Sí. Perfecto, se ve como un problema. Ya, Carolina, gracias. Ya Y, sé. si, y sin embargo, alguien podría decir, ¿sabe qué? Es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué cosa, Claudio Navarrete? ¿Está ahí o no, Claudio? Víctor, ¿una oportunidad para qué podría ser? para implementar nuevas mejoras. Profe, Mm, disculpe, estoy en plancha, no estaba cerca del teléfono. Ya, Claudio, gracias por contarnos, disculpe. Sí, pues Víctor, muy bien, es una oportunidad para mejorar porque no sabíamos que teníamos problemas y ahora sabemos. Por ejemplo, tengo las máquinas selladoras que tienen desgaste. No lo sabía. Ahora, porque ocurrió esto de las devoluciones, recién supe, yo como el gerente de planta. Mire, además, Recursos Humanos me dice que tengo personal nuevo que no está capacitado con el estándar de calidad que tenemos. Y por otro lado, me dicen, o bueno, eso sí yo lo sabía, que teníamos muchos pedidos, pero no sabía que el personal en producción se estaba saltando los controles intermedios, po. Yo no lo sabía. Ahora que ocurrieron estos síntomas, las fallas de sellado, las fugas de aire, la contaminación cruzada y las devoluciones y la pérdida de dinero, recién me doy cuenta que tengo estos problemas. Esos eran los síntomas. Y esto en realidad son mis problemas. ¿Me doy a entender, jóvenes? Esto, ¿qué son? Síntomas. ¿Cuáles son los reales problemas? Los de abajo, Los que el están reporte de la abajo. máquina. Estos son los reales problemas. Pero ojo, problemas, pero yo sabe que yo no lo veo como un problema. Como yo no sabía, yo hoy día lo veo como una, Necesidad. Oportunidad. Ah, claro, yo no sabía que estaba pasando eso, entonces para mí no es un problema, es una oportunidad. Oportunidad. Profe, ¿Sí? no sé si varía, pero también, dependiendo si uno lo ve como un problema o como una oportunidad, también varía mucho el tipo de respuesta que uno puede tener, porque, por ejemplo, bueno, en mi caso, Ujú. en la empresa cuando hay, no sé, un tema correctivo de que la máquina me salió con tal cosa, yo le pongo un parche, por decirlo así. Pero si yo lo Ya, veo como una oportunidad, me planifico para la redundancia, de planificación de producción. Me digo ya, hay que hacerle esto a la máquina y la máquina te puede andar incluso más rápido si me dejáis hacer esto. Y te sale mejor. perfecto. Entonces, ahí lo estoy viendo como una oportunidad, pero usted va a plantear una mejora, ¿verdad? Del proceso de diseño, ¿Sí? del diseño del proceso de producción. Eso es un proyecto. Usted lo lleva como una idea nada más, ¿se da cuenta, no? Entonces le dice, mira, si tú haces esto, lo lleva como una idea, va a pasar esto otro, pero eso aporta valor a la organización. Eso tiene un Ujú, costo que son sus conocimientos técnicos y eso a su vez tiene que ser gestionado por alguien en ujú, este ajuste que hay que hacer en el equipo. Eso que usted me está diciendo es un proyecto, aunque usted no lo vea como un proyecto. entiendo. Gracias, profe. Entonces, claro, puedo verlo como un problema, una oportunidad y podría ser una necesidad. Sí, mire, Sí, también. esto es directamente una necesidad, mire, capacitar al personal nuevo. Eso no es una oportunidad, eso es una necesidad. O sea, yo tengo que tener gente capacitada dentro de la planta productiva. No puedo tener gente que no tenga los conocimientos de cómo nosotros trabajamos y cuáles son los estándares de calidad. ¿Se entiende o no? Entonces, esto en particular no es una oportunidad, es una Necesidad. necesidad, es un requisito mínimo de nuestros trabajadores. Pero yo no sabía que no estaban siendo capacitados. Por lo tanto, ahora, desde mi perspectiva, se transforma en una oportunidad.
En este escenario, entonces nuestro problema puede verse de tres formas diferentes. Entonces, si lo vamos a ver desde la perspectiva del problema, estamos en una crisis. Si no actuamos ya, perderemos las cuentas clave, nuestros clientes y la reputación construida por años. Uf, ya, estamos mal, pésimo. ¿Cómo mejora? Mire, este es el momento de optimizar nuestro proceso y estandarizar la calidad para evitar que esto se repita. Mira ahora, una oportunidad. Podemos transformar esta situación en nuestra mayor ventaja competitiva y convertirnos en el referente de calidad e inocuidad alimentaria de la región. Porque vamos a tomar todas las medidas para que de aquí en adelante nosotros fijemos un estándar de calidad que no teníamos nosotros y que tampoco está en la competencia. Pregunta, ¿en qué tipo de liderazgo le gustaría a usted estar desde la visión de su gerente para enfrentar este escenario de la empresa? ¿Te gustaría tener un gerente que lo ve todo como un problema? No, ¿Por qué no? Mire lo que está hablando del concepto de liderazgo. ¿Por qué no un líder que ve todo como un problema? literalmente andan presionando a cada rato y es horrible. La organización se estresa, ¿verdad? Y pareciera ser que nunca va a alcanzar a cumplir el estándar que se está pidiendo, Como solicitando, que ¿verdad? constantemente entra en un bucle en que soluciona el problema, entra otro, y soluciona el problema, entra otro, y es como todo el rato así, mucha presión, mucha tensión. Perfecto. Entonces aquí hay de tema, fíjese bien, del liderazgo. Entonces aquí se va a visualizar y gestionar esas habilidades del gerente. ¿Qué le parece verlo como mejora? ¿Cómo será ese ambiente laboral donde el gerente ve este escenario tan complejo como una oportunidad, como una mejora? No es tan crítico como el problema. Sin embargo, va a estar encima y va a tener una dedicación para que esto realmente mejore. Sin embargo, si usted lo ve como una oportunidad, ¿qué ocurre en este escenario? ¿Qué ocurre en este escenario? Voy a tener un nivel de exigencia muy alta. No voy a tener el estrés a lo mejor del problema, pero voy a tener el estrés de tener que cumplir con un estándar más alto. ¿Se entiende o no? Los dos extremos para mí, como el problema o como oportunidad, generan escenarios de alta estrés en el primero por el problema porque estamos ahogándonos y en el segundo, en la oportunidad, porque hay altas expectativas y eso también genera estrés. Es como ser el estudiante que los papás le piden que se saque puro 7. ¿Qué le parece? Estresante, ¿o no? Sin embargo, usted se va a encontrar con estos tres escenarios, lo más probable dentro de su jefatura, si no ya lo ha vivido. Pero lo interesante es que cada una de estas posturas va a proponer desde esa visión proyectos diferentes para enfrentar cada uno de los escenarios. Entonces, mire, veamos el primer momento como un problema. ¿Qué soluciones podríamos ofertar? ¿Qué soluciones podríamos ofertar como proyectos para poder resolver entonces nuestros problemas, lo que hemos identificado? Sugerencias. Realizar mantenimiento a las máquinas, además del correctivo inmediato, sino que también planificar periódicos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podría ser? Lo estamos viendo como un problema. ¿Qué pasa con el personal? Las capacitaciones a tiempo del Capacitación. personal. Correcto, o sea, nadie puede entrar a la planta a menos que esté capacitado, ¿verdad? Ya, y luego, ¿qué pasa con el tema de cumplir con los pedidos? Imagínense saltarse los controles intermedios, o sea, aquí nada se salta de ningún control. Mire, inspección 100% al final de la línea y no podemos fallar más. Capacitación urgente, reemplazo, fíjese bien, usted me dice mantención. No, 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 esto es un problema. Estas máquinas tan viejas ya no sirven, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a reemplazar al tiro, las más deterioradas al tiro. Y vamos a encontrar
la causa de las devoluciones principales. O sea, ya sabemos que es sellado, fuga y contenido, pero queremos tener certeza de por qué esas tres devoluciones del supermercado, no lo que nosotros hemos medido en el 8%, sino cuáles son las causas. Cada uno de estos ítems es un proyecto por sí mismo. ¿Me doy a entender? O los cuatro podrían estar integrados en un único proyecto. Puede ser. Todo depende del enfoque. Si usted es especialista en recursos humanos, ¿cuál va a ser su proyecto específico? El de capacitación, ¿verdad? Y si Sí. usted es de control de calidad, ¿cuáles van a ser sus proyectos específicos? El control de la línea. Perfecto, el control de la línea y la investigación de las causas de las devoluciones, ¿verdad? Tiene dos. ¿Sí o no? Y el reemplazo de las selladoras, bueno, eso podríamos decir que podría quedar a manos del gerente o del área de mantención, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener que buscar esas máquinas y nosotros no somos especialistas en eso, ¿de acuerdo? Entonces, por sí solo, cada una de ellas es un proyecto o todo podría quedar integrado en un solo proyecto, ¿ya? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Les hace sentido? Sí. Pero ¿qué haríamos si buscamos mejorar? Si lo vemos como un momento para optimizar nuestros procesos, ¿qué podríamos sugerir? Y aquí viene el problema trampa que yo les coloco a ustedes. Si se da cuenta, parecía intuitivo esto que ustedes mismos sugirieron, lo sugirieron sin leerlo. Y cuando yo les muestro, era lo mismo que ustedes me habían dicho, o casi lo mismo. Sin embargo, cambien el paradigma, ya no lo vean como un problema y véanlo como una mejora. ¿Qué podríamos proponer? Una auditoría interna, una Ya, revisión del sistema de gestión. ya. ¿Qué otra cosa más podríamos proponer? Actualizar la maquinaria, no sé. Ya. ¿Qué otra cosa más podríamos proponer? Automatizar un poco más el proceso. De sellado. Perfecto, perfecto. Eso me parece muy apropiado desde esta perspectiva de mejora, que no son las actividades que me propusieron antes, son otras. Pero depende del punto de vista desde el cual yo voy a ver el escenario. Miren, veamos si es lo mismo. Implementar control estadístico de proceso en punto crítico. Estandarizar los procesos operativos. Programa de mantenimiento. Y rediseño del flujo para incluir controles en la línea. Muy bien, ¿se dan cuenta, no? Me sugieren de nuevo elementos que están aquí, pero son otros distintos a cuando uno lo ve como problema. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, profesor. ¿Y qué pasaría si yo lo quiero ver como una oportunidad? Profesor, ya se está pasando, ¿ah? Me está pidiendo que se me ocurra verlo desde otra posibilidad y con otras acciones, ¿sí? Con otras acciones que se pueden integrar en un puro proyecto. Como oportunidad, como transformar este escenario, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿O qué propondrían? Invertir en casi que una modificación de planta con mejores máquinas, con, no sé, una gran inversión. Como una robotización, ¿verdad? Sí. Certificaciones de envasado no solamente para nuestros trabajadores, sino a otras empresas. Ya, perfecto. Tomar el liderazgo, ¿verdad? De los procesos en este caso, de los procesos operativos respecto al sellado y envasado de los productos. Perfecto. ¿Y cuál otra más? Y voy a liderar, muy bien, voy a liderar. La oportunidad es liderar. La oportunidad es automatizar la planta para que sea la más moderna de todo Chile. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería una tercera? Abrir como un tipo de laboratorio de control de calidad podría ser. Muy bien. Mire, implementar, ahí está en la automatización, un sistema de visión artificial con IA para la detección predictiva de los defectos en tiempo real.
obtener las certificaciones, ¿verdad? Desarrollar una línea premium, ¿verdad? Con trazabilidad para los supermercados de alta gama. Crear el sello de calidad, muy bien, y ofrecer servicios de coempacado a otras marcas, aprovechando la infraestructura. Liderar el mercado, tomarlo como la oportunidad, como lo dice, como una oportunidad de dejar a todos los demás atrás. Y en este caso, esto sería aplicar lo que se llama en gestión el modelo Delta. Coloquen allí si están tomando apuntes. Investigar el modelo Delta de Arnold Hacks. ¿Ya? Arnold Hacks nos va a hablar de ver siempre, ¿cierto?, los escenarios problemáticos como una oportunidad. Y él tiene una teoría que probablemente la podamos revisar más adelante. ¿Les parece? Ya, qué les causó esta visión de este problema de esta empresa en estos tres escenarios de solución? Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Quién me quiere dar una idea? Como usted dijo, hay varios extremos, hay dos extremos, demasiado extremos, Ya. pero bueno, por lo menos lo que yo creo y por lo menos es lo que he visto en la empresa en la que trabajo, se Ujú. aplica más lo que a solucionar como un problema las cosas. Ya. Como que son reactivos Sí. y no proactivos. Los otros dos escenarios implican proactividad, ¿verdad? Mm. Ya, muy bien. ¿Se dieron cuenta que ustedes mismos son capaces de generar diferentes tipos de alternativas? Pero saber desde dónde me estoy parando implica entonces una lógica del proyecto, ¿ya? Muy bien. Esto no lo habían visto de esta manera, ¿verdad? Antes. No, ¿Y les llama la atención o no? Sí. Mm. Pero esto hay que desarrollarlo, jóvenes. Yo les muestro acá el ejemplo, pero esto tienen que ustedes empaparse de ello para ser aquellos profesionales que vean la realidad propositivamente y puedan diferenciarse en las alternativas. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, algo que está planteado desde, como una solución, desde la perspectiva de un problema, ustedes lo pueden transformar. ¿Escucharon eso? Y ustedes lo transforman, ¿cierto?, en el lenguaje y lo hacen ver desde otra perspectiva más positiva para la organización, de manera tal de que ustedes mejoren también los climas organizacionales y también lleven a que haya excelencia dentro de la organización, ¿de acuerdo? Obviamente el escenario como oportunidad, si se da cuenta, requiere mucho más dinero, ¿no? Que como problema. Sí, requiere una inversión mucho más grande, ¿verdad? Pero es una apuesta a liderar, no dentro de la organización solamente, sino dentro del rubro. Y eso es sumamente importante. No nos vamos con cosas chicas a veces. A veces hay que arriesgarse y lanzarse nada más. ¿Qué es lo que usted hizo cuando entró a estudiar la carrera? Usted no fue a hacer un curso, usted no fue a hacer un diplomado. Usted que entró a algo grande, a sacar una carrera, con perspectivas de continuar para ser ingeniero. ¿O me equivoco en algunos? ¿Se da cuenta, no? Entonces, aquí de por medio va a haber no solo el tema del paradigma desde donde me posiciono, sino que también el tema de los costos, de los recursos y de la gestión que debe haber detrás. ¿Ya? Ya. Entonces, quiero mostrarles que entonces, del árbol de problemas, cuando identificamos el problema, estamos en crisis si no actuamos ya y perderemos las cuentas clave y la reputación construida por años. Vemos un escenario como un problema y proponemos objetivos generales que van a permitir resolver ese problema. Y estos objetivos generales se transforman en nuestro proyecto. En este caso, un proyecto reactivo. Inspeccionar el 100% del envase, capacitar a los operarios, reemplazar las dos selladoras, investigar la causa. Entonces aquí está nuestro proyecto y está descrito como un objetivo, en este caso como objetivos específicos, ¿de acuerdo?
o por separado como objetivo general, pero cada uno como un proyecto distinto. En este caso, dividiría, ¿verdad? Por etapas o en proyectos para que profesionales o técnicos especializados en las áreas me propongan la solución. En este caso, el de capacitar, se lo mandaría a recursos humanos y que alguien de allá lo genere, obviamente consultando los requerimientos que tenga el departamento de operaciones. Los otros dos que están vinculados con el de calidad, le pediría a los de calidad que me diseñen el proyecto con las etapas, requerimientos, recursos, insumos, costos, tiempo y el aporte que va a tener para, en este caso, cuantitativamente se vea reflejado en la solución. Porque cuidado, si bien es cierto se ve como cualitativo el problema del proyecto, resulta que en realidad es cuantitativo, porque ¿cuánto dinero se estaba perdiendo mensualmente en estas fallas, tanto en desperdicio como en reproceso? 12 millones de pesos, 12.000 dólares. Entonces lo que debemos buscar es que cuando implementemos nuestro proyecto, ¿cierto? Podamos, ¿qué cosa hacer? Recuperar esos 12.000, que no se pierda eso. Y es más, que gane más dinero la organización. Y por lo tanto el proyecto se debería financiar a partir de esos dineros de pérdida o de las ganancias que va a traer posteriormente. En ese caso, entonces decimos que el proyecto aporta valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí más o menos tenemos como la estructura, cómo salimos de el árbol de problemas al árbol de objetivos a la estructura del proyecto, basados en objetivos general, específicos y las alternativas de solución. Las alternativas de solución serían las diferentes opciones que tenemos para cumplir los objetivos específicos. Por ejemplo, vinculado con el tema de, el recurso humano, fíjese, tengo las capacitaciones urgentes solo en sellado, opción A. Opción B, ¿cierto? Opción B sería como un sistema de certificación de operadores por competencia o un escenario C, ¿verdad? Que sería en este caso obtener certificaciones premium, ¿cierto? Que abran puertas a exportaciones. Entonces, tengo un problema o la necesidad que está vinculada a recursos humanos y el objetivo es mejorar en esa dimensión y sin embargo las alternativas de solución se generan a partir de estas perspectivas diferentes en donde yo estoy buscando, ¿cierto? La solución. La basada en problemas, la basada en mejora y la basada en una oportunidad. Entonces, cuando yo ya tengo mi objetivo general y tengo los objetivos específicos, yo debo determinar las actividades que me van a permitir lograr el objetivo específico. Este objetivo específico puede tener un conjunto de actividades, no solo una. Sin embargo, para evidenciar que se cumplió el objetivo específico, tengo que siempre tener una evidencia, o en este caso, un producto, algo que sea visible. Puede ser un reporte, puede ser un sistema, puede ser un producto, puede ser una certificación, pero siempre debe haber una evidencia del logro del objetivo específico. Para que esa evidencia como producto final exista, entonces yo voy a cumplir con cada una de las actividades requeridas y voy a utilizar insumos como recursos, de ser necesario, para poder obtener este producto. Y la suma de productos logrados va a implicar el logro del objetivo específico, porque se tributa hacia el logro del objetivo. Y el logro de cada uno de los objetivos con su evidencia tributa al logro del objetivo general. Por lo tanto, en el aspecto técnico vamos a operacionalizar el logro del proyecto a partir de tener productos finales
desarrollados a partir de un conjunto de actividades. ¿De acuerdo? Eso es súper importante entenderlo. Que los objetivos que dan son como los elementos abstractos. ¿De acuerdo? Eso son los alcances, las metas. ¿De Siempre, acuerdo? profe, siempre el objetivo general va a ser una mejora. No necesariamente. Ya lo habíamos dicho. Puede ser una mejora, una oportunidad o la resolución de un problema. Problema. El objetivo general puede ser planteado como la solución a un problema, como una mejora o como una oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a articular y que se vea? Bueno, como un producto final y con un conjunto de actividades que me permitan cumplir con ese objetivo específico. Y que cada objetivo específico tributen al logro del objetivo general. Por ejemplo, si yo lo voy a ver como problema, yo voy a decir que mi objetivo general sería este: no perder las cuentas claves ni la reputación perdida, construida por años. Ese es mi objetivo general. ¿Cómo voy a lograr ese objetivo general? Con algunos objetivos de tipo específico, ¿de acuerdo? Entonces, este sería mi objetivo general y yo voy a integrar todos estos como objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos voy a tener? 4. 4. Inspeccionar, capacitar, reemplazar e investigar. Pero obviamente, para poder capacitar en el procedimiento diseñado a las personas, ¿qué requiero? Un conjunto de actividades. La actividad 1, identificar quiénes son. Actividad 2, crear el programa de capacitación. Actividad 3, agendar los horarios de capacitación. Actividad 4, crear el material para capacitar. Actividad 5, desarrollar la capacitación. Actividad 6, certificar el dominio de la competencia en la capacitación y por lo tanto el producto final sería la graduación o el logro o la certificación de la competencia en todos los trabajadores. Y para eso voy a usar insumos y voy a usar recursos. Por ejemplo, por eso esta lógica de observar cómo internamente se plantea el proyecto. Sin embargo, esta es la lógica interna. Tenemos que después pasar por el formato oficial o la estructura que está acordada en el mundo profesional de cómo se tiene que presentar estos elementos, ¿de acuerdo? Hay una forma apropiada, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que desarrollar durante el curso. Tenemos que aprender a redactar buenos objetivos, tenemos que diseñar buenas actividades, tenemos que identificar los proyectos finales, tenemos que decir cuánto vale este proyecto. Este proyecto vale un valor tal que me permita que haya ganancia en la empresa, porque si el proyecto es mucho más caro que lo que estoy perdiendo, mejor no lo hago. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que ver esos indicadores y criterios que van a permitir entonces que el proyecto se pueda desarrollar y gestionar. ¿Respondo su pregunta o no, Gonzalo? ¿Gonzalo? No. Víctor. Sí, Víctor. profe. Sí, ¿Sí? gracias. Ya. Ya, entonces, el objetivo general es el más grande. Y los objetivos específicos van a tributar, así se le dice técnicamente, los objetivos específicos tributan al logro del objetivo general. En realidad, cuando yo quiero ver el logro de un proyecto, yo no voy a medir el objetivo general, no, yo voy a medir el cumplimiento de los objetivos específicos. Y si yo cumplí todos los objetivos específicos, por consecuencia, ¿qué debería ocurrir? Que cumplí con el objetivo general. ¿Ya? Ya. Es importante entonces considerar que nuestros proyectos tienen que contribuir a la cadena de valor, ¿ya? Porque tienen un impacto en la organización. O sea, una actividad que no genera un producto y que no impacta en la organización, entonces son tareas o actividades inútiles, ¿ya? Y no es el caso de los proyectos.
Ya, y aquí hay otro caso que podemos revisar antes de irnos al break y al desarrollo del taller final. ¿Quieren ver otro caso? ¿Les parece? Sí. Sí, Ya, revisamos otro caso y después les voy a entregar el taller que tienen que desarrollar, ¿ya? Ya, veamos entonces de qué se trata. Dice, estudio de fallas operacionales en una máquina de envasado de arroz Simpac. ¿Conocen estas máquinas Simpac? No. no, No, Ya ven, déjenme ver si la encuentro. Simpac eh, envasado. Espérenme, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está Simpac envasado. Que aquí tengo la máquina, tengo el video. Espérenme. ¿Cómo se hace esto? Espérenme un segundo para poder mostrarles el video. Entonces presiono aquí el sonido, el video, ya. Ahora se ve el YouTube. sí, Ya, voy a poner la máquina, ¿ya? Este es el video de la máquina Simpac. ¿Lo ven ahí o no? sí. sí, sí. Entonces ahí va la línea de donde va el producto. Cae entonces un embudo, ¿verdad? Y este embudo lo lleva, ¿cierto?, para dosificar a un Red Blend, ¿verdad? Y aquí cae en porciones y cae a la máquina Simpac. Esta máquina que se encuentra acá abajo es la Simpac. Ahí hay dos. Entonces tiene un calibrador que determina el peso. Y luego que determina el peso del producto, lo deja caer para que entre a un envase y luego lo sella. Se ve sucio el proceso, ¿verdad? Es como Sí. residuos de productos por todos lados. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí deja caer la porción justa, ¿ves? Entonces cae dentro del envase, la máquina sella al mismo tiempo y luego salen los productos envasados y sellados. Ya. ¿Qué les pareció? Se vio, Interesante. ¿verdad? Sí. Ya. Entonces ahora volvamos a nuestra presentación, ¿verdad? Ahí está, espérenme. ¿Vieron la presentación? No, espérenme. Aquí. Ya, ahora sí. Aquí está la presentación. ¿Ya me ayudan a leer el caso, por favor? ¿Quién me ayuda a leer el contexto, por favor? Yo, profe. Ya. Estudio de fallas operacionales en una máquina de envasado de arroz Simpac. Contexto. En una planta de envasado de arroz, la máquina de envasado Simpac, una máquina automática de alta capacidad, ha experimentado fallas operacionales intermitentes. Estas fallas afectan tanto la productividad de la línea de envasado como la calidad del producto final, con pérdidas económicas debido a envases con peso incorrecto, obstrucciones y paradas inesperadas. La máquina está diseñada para envasar arroz en bolsas de 1, 2 y 5 kilogramos mediante un sistema de pesaje, dosificación y sellado automatizado. Muy bien, gracias. ¿Qué fue lo que vimos, verdad? Pero no lo vimos con arroz. ¿Qué parecía que eran? Como tallarines, ¿verdad? O como galletas, Claro, algo sí, así. no mentira. Fideo sí. Sí, eran como fideos, ¿verdad? Ya. Entonces, las observaciones iniciales nos hacen pensar en que
hay desviaciones del peso, ¿verdad? Aquí nos dice, ya nos dice que hay problemas de pesaje incorrecto. ¿Se da cuenta, no? Hay un pesaje incorrecto. Listo, pesaje, desviación en el pesaje del producto. Ya hay variaciones. Después dice que hay paradas inesperadas, ¿verdad? Interrupciones en el proceso. Obstrucciones y atascos. Obstrucciones y atascos, ¿verdad? Y problemas de sellado en la bolsa. Fallas operacionales y sellados en la bolsa. No nos dice que tiene fallas en el sellado, ¿de acuerdo? Pero puede ser que se cierren y ocurran. 4 elementos iniciales a observar. Entonces yo técnicamente me voy a elaborar una hipótesis. Con base a estas observaciones, hago una hipótesis para investigar. Por ejemplo, el problema en el sistema de pesaje y dosificación, ¿cierto? Podría estar desajustado, provoca errores en lo que entra en cada bolsa y entonces genera o un exceso de producto o una menor cantidad de producto, lo cual va a molestar evidentemente al cliente y por otro lado me va a tener pérdidas. Otra hipótesis, por ejemplo, en la etapa de obstrucción, ¿verdad? La acumulación de los residuos del arroz en la parte interna de la máquina, fíjese, estoy pensando muy técnico. Entonces, provoca estas fallas y eso puede ser debido al arroz. El tamaño del grano no es el adecuado, tiene demasiada humedad u otros factores. Entonces, esto podría estar causando los bloqueos y obstrucciones. Por ejemplo, en el tema del sellado podría ser el mal funcionamiento, ¿verdad?, de los componentes del sistema. Y finalmente, esto podría deberse en estas 3 condiciones a una falta de mantenimiento adecuado. Entonces me voy acercando en este análisis de hipótesis de las causas de las fallas a mi proyecto potencial para resolverlo. Entonces, de estas hipótesis iniciales, de diagnósticas de los síntomas que estoy viendo en las máquinas, entonces voy a construir un conjunto de pasos, ¿cierto?, que me permita asegurarme cuál de ellas técnicamente es la falla que realmente está causando las dificultades técnicas. Entonces, voy a elaborar, ¿cierto?, un análisis de los registros de mantenimiento. ¿Qué ha pasado con la máquina? ¿Ha habido el mantenimiento adecuado? Voy a hacer pruebas de pesaje para ver si es el sistema el cual no tiene la precisión necesaria para poder dar entonces los valores indicados. Voy a inspeccionar específicamente las zonas de dosificación y llenado para detectar realmente si es producto de que hay residuos que se están acumulando o es una falla debido al diseño en el equipo, ¿ya? O una deformación de los componentes dentro del equipo. Voy a monitorear el sistema de sellado, es decir, voy a empezar a verificar cómo se están cerrando las bolsas y voy a revisar los componentes del equipo. En este caso, estas especies de membranas, ¿cierto?, que generan temperatura para provocar el sellado de los envases. Y finalmente, supongamos que no es la máquina, voy a medir la humedad del arroz para verificar si está dentro de los rangos que el proveedor del equipo me dice que tiene que estar para que acontezca el proceso. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer estas mediciones para encontrar realmente dónde está la falla del equipo. Entonces, cuando yo ya encuentro las fallas y yo digo que en realidad ha sido un problema de mantenimiento, entonces de aquí en adelante hago la propuesta de proyecto. Supongamos que el problema ha sido realmente operativo de la empresa. La empresa no hemos hecho el mantenimiento adecuado a los equipos. Si se dieron cuenta en el video, se veía el proceso como un poco sucio. ¿Se dieron cuenta o no? En la parte superior donde estaban los dosificadores, ¿qué se veía alrededor? Como Como del basura, mismo, los mismos fideos tirados que van cayendo. como basura, ¿verdad? Y eso, uff, mal, pésimo. Entonces, algo hay allí. Entonces, podemos generar, y aquí vienen las ideas. ¿Cómo mejoramos el sistema de mantenimiento? Opción uno, opción 2, opción 3. ¿Lo ven?
Dado esto, yo podría ofertar en el proyecto de mejora y solución, en este caso de las fallas operativas del equipo, los tres proyectos, las tres opciones, evaluándolas económicamente, evaluándolas en función de los tiempos que se van a requerir para su implementación y evaluándolas en el aporte que van a tener como retorno a la inversión de implementar cada una de ellas. Y como son tres escenarios completamente diferentes, le doy la opción al gerente de que él tome la decisión. Yo no soy el que decide, yo soy solamente alguien que propone. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Van a proponer ideas. ¿En qué forma? En la forma de un proyecto, con todos los componentes técnicos que implica la presentación de este informe. Y finalmente, el decisor, es decir, el gerente o el jefe que está a cargo, ¿cierto? Es el que va a decidir con cuál de las opciones se puede quedar. Por lo tanto, un proyecto solamente tiene y observa un único camino de solución desde la perspectiva técnica dentro de la organización. No, 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 puede tener varias opciones a las cuales uno puede optar elegir. En este caso, este proyecto en particular no es de negocio. ¿Se dan cuenta, no? Es muy técnico, centrado en un proceso específico, en un equipo específico. ¿Me doy a entender, jóvenes? Entonces, cuando tengo un proyecto, puedo pensarlo como un proyecto personal, puedo pensarlo como un proyecto que involucra áreas dentro de una organización o puede ser un proyecto muy específico, como es en este caso el del equipo. Entonces, no, los proyectos no tienen que ser grandes y enormes para poder ser un proyecto. A veces pueden concentrarse solamente en una solución técnica a una particular necesidad dentro del sistema productivo. Una sola. Pero para ofertar la idea, voy a utilizar la estructura de proyecto. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí. Sí, más o menos, Sí, profesor. profesor. Más o menos, más o menos. Lo que quiero decirles en el lenguaje más fácil, quiero decirles que cuando tengan una idea, cuando vean una necesidad, un problema, una oportunidad y quieran presentar la idea, la hagan con una estructura formal y profesional. Eso es lo que quiero decirles, que hay una forma de hacerlo. Y eso es un proyecto. En su definición más técnica, ¿verdad? Un instrumento formal con ciertas características que permite expresar una idea, en donde aquel que lo lee va a poder comprender con precisión lo que yo quiero decir. Porque en realidad, jóvenes, el principal problema que tenemos los seres humanos es el comunicativo. Lo que yo quiero decir no necesariamente es lo que usted entiende. ¿Me doy a entender? Y en la industria, Sí, Sí, profe. ya, ya, y en la industria para resolver ese problema usamos el formato de proyecto. Listo, eso sería. Hagamos una cosa, hagamos un pequeño break, 10 minutos, y a la vuelta les presento el taller que tienen que realizar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya, jóvenes, 10 minutos, 9:35, por favor, ¿ya? Vamos entonces a revisar el taller número 1, ¿ya? Ya, acá se logra ver en la pantalla, ¿o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces dice, lee el siguiente caso, luego fundamente explicando por qué la perspectiva funciona y luego justifique cada uno de los posibles proyectos usando los datos del enunciado e indicando cómo contribuyen a una solución real. Entonces se da la empresa Snack del Pacífico, se plantean el escenario y luego, bueno, se plantea el escenario contextual, ¿verdad? El contexto. Y luego vamos a hablar entonces de los escenarios para plantear proyectos como un problema, ¿verdad? Aquí está la idea fundamental de por qué se ve así y se le pide que fundamente qué motiva esta postura dentro de la organización.
Y luego desde esta postura, entonces se plantean 5 tipos de proyectos diferentes, ¿verdad? Entonces se le pide que usted justifique por qué funcionaría y cómo contribuye como solución real al problema identificado. Entonces, cuando aquí dice justifique por qué funcionaría, hay que utilizar 3 conceptos claves, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda cuáles eran esos conceptos claves de proyecto? Que habíamos dicho que eran unas propiedades que tenía Coherencia, ya, coherencia, pertinencia, Pertinente y Coherencia relevante. y correcto. relevancia. Entonces aquí tengo que justificar con esos elementos. Coherencia, pertinencia y relevancia. Esto de asignar una cuadrilla dedicada exclusivamente a cambios de formato es coherente, es pertinente y es relevante respecto al problema o al escenario problema que fue identificado. Y usted tiene que justificarlo. Y lo mismo con el escenario como mejora y lo mismo como el escenario como oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, esta es una forma para que usted pueda aplicar lo que hemos visto en clase y utilizar esta forma conceptual de poder ver si en este caso los proyectos propuestos ya por separado funcionan o si tuviesen que funcionar todos juntos, ¿de acuerdo? Esto me lo tienen que entregar ahora, pues. Son las 9:37. Esto me lo tienen que entregar hoy día. ¿A qué hora se termina la clase? A las 10:50, ¿verdad? ¿O 10:30? 10:45, 10:55, 45, una de las dos. Ya, 10:45 entonces, ¿ya? Entonces tienen una hora para poder desarrollar esto y entregármelo a mi correo. ¿Les parece, jóvenes? Ya, Profe, disculpe, toda la hoja, las 6 hojas, Claro, tienen que entregarme sí, po. Entonces la pregunta el taller sería, completo. claro, el taller completo lo tienen que entregar hoy día, ¿de acuerdo? Por eso les mandé la presentación y les mandé el taller. No necesito que tengan una cosa eterna, así como montones de líneas para poder justificar, sino que justifique de acuerdo a lo que ha entendido en la sala de clase. Ya, Claudio, sale a las 10. Ya, hagamos una cosa, me lo entregan entonces, les doy plazo hasta que me lo entreguen a medianoche, 23:59, ¿les parece o no? ¿Sirve o no? ya. ¿Sí? Ya, espéreme. Ya, listo, jóvenes, entonces, ¿les parece que por la primera sesión lo dejamos hasta aquí por hoy día? Y ustedes avanzan y yo espero que me hagan el envío, ¿ok? Profesor, Sí, pregunta. lo que pasa es que lo más probable es que no tenga mi correo agregado, ¿No le envié a usted el material? porque no me llegó. Ah, ya, espéreme. No, no me llegó. Tararara. Yo soy un Lo- caso especial, sí, lo que por el ya, momento. ya por el momento, ya listo, no se preocupe. Entonces ahora reenviar. Mm. Profe, ¿Cuál es su apellido? profe, por acá igual. Apellidos del primer estudiante. Pavés, No, Fernán pues del, Pavés. del primero. Urriola. Ah, ya, Gonzalo. Con- Ya, y del segundo, No, pues el que Pavés. primero habló fui yo, sí, Gonzalo Tipo, Urriola. y ahora Hernán Pavés, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. sí, Ya. gracias. Ahí se fue. Revisen por favor si les llegó. Ya, yo descargué los correos que están en el sistema, ¿de acuerdo? Ya, así que ustedes tienen que ir a resolver su tarea, su cosa Sí, me llegó, administrativa. profesor. Perfecto, ya. Entonces, Sí, 23:59, Sí, profe, aquí igual. medianoche, y lo dejamos hasta aquí por hoy día. ¿Les parece o no? ok. Sí, ¿Qué les profe. parece, qué les pareció la sesión de hoy día? Esto no es matemática, ¿se dieron cuenta? No, esto es totalmente diferente. ¿Les pareció bien o no? ¿O hablo mucho? No, está bien, se hace interesante.
¿Sí? Sí. Y los ejemplos funcionan, ¿verdad? ¿Los casos funcionan? Sí. Ya, así vamos a ir desarrollando entonces esta asignatura, ya vamos a ir revisando los conceptos y vamos a ir haciendo aplicaciones y viendo casos, ¿ya? Ya, jóvenes, que tengan una buena jornada, espero su entrega de trabajo, ¿ya? Ok, Bueno, profesor. Ya, profe, gracias. buenas noches, chao. Buenas noches, chao. Buenas noches, Profe, Chao. buenas noches. Chao a todos.